Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 5 de septiembre de 2025. Este es el capítulo 1530, un número así muy redondo para que venga el invitado de hoy, de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy ha venido a divertirse a Bala Extra nuestro querido Fidel Mouzo, que hace mucho que no hablamos, como estábamos aquí medio farfullando mientras que yo conectaba esto, y que no has venido nunca desde que tengo esta sabia costumbre mía, que tanto le gusta a la audiencia, de traer gente los viernes a un podcast que en realidad es una bitácora personal. Y los viernes acompañado es cuando más gente la escucha y los episodios que más gustan. Es un éxito de decisión y un fracaso de bitácora personal. Don Fidel. Buenos días, que has dado los buenos días. Yo voy a como corresponderte. Quieras. ¿Sabes que este es un podcast plurilingüe? Sí. Incluso de lenguas que se hablan fuera del Estado español. Aquí las aceptamos todas, ¿eh? O sea que si quieres saludar en galego, como si te da por el euskera o el catalán. Bueno, o sea, se teño que facelo en galego fago, pero non me pidas moito máis. No te preocupes, que para eso tengo la galega oficial, que mira, es verdad que no suelo yo forzarla a este tipo de cosas, pero supongo que quizás la percibo ya un poco amadrileñada. Un poco, porque claro, las mujeres gallegas son salvajes. A ver quién domestica ese tipo de ser humano. ¿O me equivoco? No, yo creo que no. Además, sobre todo teniendo en cuenta que siempre se ha considerado la sociedad gallega como un matriarcado. O sea que... Y con razón, porque al final cuando los hombres tenían que salir fuera a ganarse el pan, tanto en emigración como en pesca, como un montón de circunstancias en una región tan empobrecida como ha sido tradicionalmente la gallega, las mujeres tenían que tomar el mando de alguna manera, porque alguien tenía que estar al volante y lo hacían, y yo creo que lo hacían bastante bien, todo se ha dicho. Sí, son matriarcados como el matriarcado vasco que operan dentro del patriarcado, que eso tiene mucho mérito, muchísimo mérito. Sí. Yo tengo una anécdota que no sé si te he contado alguna vez con un gallego en el metro de Nueva York. No. Estaba yo, me están llamando del fútbol, qué fuerte. Estaba yo en esa época en un viaje de novios, porque yo me casé una vez, esto igual tú lo sabes, y nos dijo alguien en el metro de Nueva York, ¿sois españoles? Y en aquella época pues era una respuesta bastante natural decir que sí. Hoy están las cosas como para decir fácilmente que sí, que eres español, ahí cuando estás en el extranjero. Ya. Y sí, ¿por qué? No, porque aquí, claro, en este metro se escucha hablar mucho el castellano, pero no el castellano de España. ¿Y tú de dónde eres?, le dijimos. Porque yo soy de Galicia. Hombre. Y yo hice el típico chiste, digo, anda que no dicen que hay un gallego en la luna. Me monto en el metro de Nueva York y me encuentro un gallego. ¿Y cómo tú por aquí? Y dice, pues mira, a la fuerza, porque me vine de Galicia, tuve trabajo nada más llegar, tenemos una casa gallega, digo, madre mía, ¿cómo no? Sí. Que vamos los fines de semana allí y celebramos y tal y cual. Me volví para ver si ya se podía uno volver a Galicia y volví al desempleo. Así que nada, estuve unos meses y me volví para acá y otra vez en cuanto vine tuve trabajo. Es un poco el sino no solo de Galicia, pero Galicia ha sido exportadora de personas como ninguna otra parte en este país. Sí. Y curiosamente te puedo hablar de hace 10, 15 años más o menos, fue cuando yo realmente fui consciente de esa emigración gallega a Estados Unidos y más concretamente a Nueva York, a Newark, y sobre todo de la zona de las Rías Baixas del norte, es decir, lo que sería la frontera entre La Coruña y Pontevedra, y la cantidad de gente que hizo su vida. Es cierto que muchos de ellos volvieron, otros no tanto,
pero sí que recuerdo una cena en concreto por una noche de San Juan con una persona que había estado emigrada allí en esa zona. Y era un espectáculo escucharlo hablar, esa mezcla de acento gallego cerrado con un inglés, no sé si chapurreado, supongo que estaría correctamente hablado, mejor que el mío, por supuesto. Y era curiosa esa mezcla y sobre todo que contaban unas aventuras alucinantes. O sea, y ya te digo, fui consciente en una edad bastante tardía de toda esa migración a esa zona. Pues sí que era más consciente pues de la europea, Suiza, Alemania y estas cosas, sí. O a Sudamérica, ¿no? A Argentina, Uruguay, a Venezuela, pero no tanto a Estados Unidos. Y mira tú, pues había bastante colonia gallega en esa zona. ¿Dónde no hay un gallego? Si tenemos hasta un gallego en Nueva Gales del Sur. Efectivamente, sí. Duele cuando uno está fuera de Galicia, aunque tú no tengas esa experiencia. ¿Qué te cuentan los gallegos que emigraron? Yo, por lo que sé de mi familia, desde luego que duele muchísimo. Sobre todo de una generación anterior a la mía, por lo menos, sí que sé que es el que no puede volver lo sufre y el que pudo volvió. Pues yo hay veces que lo pienso, ¿qué me pasaría a mí? ¿Qué haría yo? Y no sé por qué tengo la sensación de que yo estaría a gusto donde tuviera mi familia. Quiero decir que sí es verdad que si yo... pues la familia que he conseguido hacer aquí con mi mujer, mis hijas y todo, la tuviera conmigo donde fuera, yo igual tampoco tendría esa necesidad, pero como no lo sé porque no he estado, pues igual estoy hablando por hablar. Sería una versión muy fidel de Mi patria en mis zapatos, ¿no? Sí. Lo vería, yo por lo menos lo vería así. Desde... la lejanía que me da el no haberlo hecho. Una vez me dijeron que una persona que igual si tú conoces, que es Tamara León, me decía que escuchándome a mí sentía lo que podría ser o significar ser gallego. No lo sé. Yo hay veces que creo que no, que tampoco creo que yo sea ejemplo de nada porque ni mucho menos lo pretendo. Pero sí que es verdad que creo que me adaptaría siempre y cuando tuviera gente, estar con los míos, quiero decir. Y al final uno es la familia que forma, quiero decir, independientemente de que tú quieras mucho a tus padres, a tus hermanos, a todo el mundo que te ha traído, que en el ambiente en el que has vivido, al final uno cuando toma la decisión de hacer una familia, pues es la que te va a dar zona de confort y al mismo tiempo la que te va a empujar para seguir adelante, estés donde estés. La familia es uno de esos conceptos que a veces, como determinadas ideas o banderas o himnos o cosas, que a veces hay una parte del electorado, vamos a decir, de las ideologías de un país, que abandonan como si fuera una idea solo de otra parte de las ideologías de un país. Cuando en realidad podemos tener, vamos a decir, visiones distintas de lo que es una familia y de lo que puede ser la diversidad familiar, pero la familia, tenga uno la ideología que tiene, y ahora te lo digo como trabajador social, es un ladrillo básico de la comunidad. Cuando decimos, vamos a trabajar para mejorar la comunidad de Ermua, o vamos a trabajar para mejorar la comunidad de Arteixo. Sí, muy bien, pero ¿y esto cómo lo hacemos? No, pues podríamos hacer unas charlas. Ayudemos a que las familias estén con más confort, con más bienestar, con recursos suficientes para llevar una vida digna y las comunidades mejoran. Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo en lo que decías de esa patrimonialización, ¿no? De que parece que hay ciertas ideologías que quieren apropiarse de una idea, pero bueno, así estamos, tanto con esas maneras de ver familia, de ver banderas, que al final la política es verdad que es necesaria, pero hay veces que lo pervierte y lo retuerce todo de una manera alucinante. Y es cierto que hay otra parte de la ideología, de las ideologías, que parece como que rechaza en contraposición a, y yo creo que es un error. Bueno, están las ideologías que se apropian y están las ideologías que abandonan, que consideran que determinadas ideas son carcas o están acabadas, o bueno, y luego ya el mundo en el que vivimos, en el que uno puede no estar abandonando nada, pero
depende de lo que uno lea, el otro siempre es el demonio y, en fin, este tipo de cosas y de trincheras. Sí. ¿Tú crees que compartimos algo, todos los que vivimos en el norte de la península? ¿Tú crees que Galicia... Fíjate que incluso Asturias, Cantabria, no lo vamos a dejar fuera, Cantabria, pobrecitos míos, pero incluso saltándonos Asturias y Cantabria hay incluso una conexión entre Galicia y Euskadi, de la que muchas veces se ha hablado. Sí, yo creo que sí. Ahora, ¿cómo defines esa conexión? Hay veces que yo, que lo he dicho en 1000 podcasts y en 1000 conversaciones, que soy una mezcla de un 50% gallego y un 50% andaluz, es cierto que seguramente a la hora de ver las cosas, de ver la vida de una forma, pues si quieres, desde un punto de vista etnográfico, cultural, idiomático, tengo mucha más conexión con posiblemente, pues por ejemplo, con el País Vasco que con Andalucía, a pesar de que mi madre es andaluza. Pero claro, al final uno es de donde pase y no de donde nace. En este caso sí que es verdad que nací aquí, pero quiero decir que al final esa parte andaluza en mí, pues yo la reconozco, me miro al espejo y la veo, pero no es lo que más me identifica. Eso siempre haciendo una generalización que a lo mejor a veces resulta un poco absurda, ¿no? Quiero decir, una simplificación con esta historia de que pues el andaluz, por ejemplo, tiene una personalidad mucho más alegre que un gallego o que un vasco. O sentido del humor, ¿no? Que se dice muchas veces, del sentido del humor de la gente del norte. Yo qué sé, hay veces que te quieres, como decir, no quieres reconocer que haya esas diferencias y al mismo tiempo es que son muy identificables y yo creo que al final incluso hasta se nos puede llegar a confundir entre la gente del norte. No tengo tan claro a lo mejor que si metemos ahí a Cataluña igual habría ahí más matices, ¿no? Pero yo creo que todo lo que es la franja cantábrica hasta el Atlántico, pues sí que yo creo que nos unen más cosas que nos separan, independientemente de las barreras idiomáticas o no. El eje atlántico, que diría un político. Posiblemente, sí. Claro, ya si incluimos a Cataluña estaríamos hablando de la soñada Galeusca y eso ya es una idea política que tiene otras derivadas, ¿no? Aunque pareciera que el gallego incluso... El gallego en eso es más, si me lo permites, más afrancesado. Tenéis una manera de ser incluso independentistas distinta al resto. Es como si tampoco hubiera que romper del todo con España. Mira, hace poco escuché unas declaraciones de Xosé Manuel Beiras, líder del bloque nacionalista galego de toda la vida. Y él decía que el problema de la mentalidad gallega era porque más que... No recuerdo exactamente si es literal, pero más o menos la cosa iría por ahí. Digamos que hay un desarrollo económico en el País Vasco o en Cataluña que no ha existido en Galicia. Entonces Galicia siempre ha estado un poco más sometida y en este caso Beiras lo decía como que estábamos colonizados. Creo que algo de eso hay, quiero decir. Por eso nosotros a lo mejor... porque no lo ves en noticias y situaciones así en las que veo que, por ejemplo, en Galicia no hay ahora mismo, y de momento, y toco madera para que esto dure, un rechazo excesivo a toda la inmigración que puede ir llegando, porque los gallegos hemos sido toda la vida emigrantes y hemos vivido en carne propia, que hablábamos antes de la emigración, lo que es ser rechazado, lo que es ser apartado, y todo por intentar ganarse la vida de la mejor manera que se puede. Y eso yo creo que está muy interiorizado en la cultura gallega y por eso parece que como que no hay un espíritu o no se ve un espíritu combativo. Después es verdad que a nivel político, pues digamos que los nacionalismos aquí siempre han estado vinculados a una parte a la izquierda realmente. Y como sabrás, parece como que todo lo que es de izquierdas está mal y no a veces no es necesario. Lo que pasa es que sí es verdad que para hacer un poco de patria y de, ¿cómo decir?, de pujanza,
Sí que es cierto que un componente, como ha representado toda la vida el nacionalismo más, bueno, más lo que significaba convergencia y unión y el PNV, por ejemplo, en el País Vasco, sí hubiera hecho falta aquí en Galicia para que hubiera un poco más de amor propio en ese sentido y no tanto de rechazo, de odio hacia... Digamos que tendría que haber sido un nacionalismo un poco más inteligente a la hora de gestionar estas situaciones. Y creo que aquí en Galicia no se ha sabido ver. Y sobre todo lo bueno, vaya, por Dios, que se me entienda. Lo bueno que ha tenido el Partido Popular en Galicia es que ha sido capaz de monopolizar o de asumir un galleguismo. Un galleguismo. Es decir, creo que el Partido Popular en Galicia no tiene la visión, por lo menos aparentemente, que después los hechos son los que son, ¿no? Pero por lo menos aparentemente tengo la sensación de que siempre he reivindicado un galleguismo que ha anulado un poco el nacionalismo. Uh-huh. Y es algo cultural. Quiero decir, es que cuando tú te has tenido que salir, cuando has tenido toda la vida que salir fuera a buscarte la vida, igual a lo mejor la reivindicación del territorio como un ente aparte del resto de España, yo creo que se ha hecho muy difícil. Y de hecho ves a gallegos que han emigrado y tú lo sabes, que conocerás a muchos que han emigrado al País Vasco y han emigrado a Cataluña y han absorbido mucho más esa conciencia en ese destino, es decir, en vuestro territorio, en Euskadi o los que han emigrado a Barcelona o a cualquier parte de Cataluña, como que se han hecho más papistas que el Papa en el aspecto ese de reivindicar el derecho de Euskadi o de Cataluña y no tanto del gallego. Yo qué sé, eso se supongo que es muy complejo todo esto. Yo trabajo en un pueblo, como sabes, que como es Ermua, que, bueno, en fin, Galicia es como la comunidad autónoma, primero pertenece a Euskadi y luego a Galicia, según en días, porque cuando se celebran aquí, por ejemplo, el Día de las Letras Galegas, Ermua es un pueblo más de Ourense, ¿sabes? Sí. Sobre Genial. Todo Ourense. Aquí no ha venido gente de zonas que quizás yo no lo sé, porque esta es una cosa que no lo sé y nunca lo he hablado con Carmela. Entiendo que Ourense, por ejemplo, es uno de los territorios, quizá por falta de renta o lo que sea, que más gente han sacado fuera, mucho más que las Rías, en donde por el desarrollo económico legal y por el desarrollo económico ilegal y por todo, la gente pudo mantenerse un poco más, pero desde luego en Ermua el asunto ourense es una cosa descomunal, pero descomunal. Sí. Con decirte que en alguna de las, muy en el pasado, pero en algunas de las convocatorias de funcionarios de antiguamente, mucho antes de que yo llegara, quizás te estoy hablando de los años 80, me consta que, como no era legal valorar el conocimiento del galego, se dieron puntos en las convocatorias de funcionarios y funcionarias por conocimientos de otras lenguas de las comunidades autónomas. Pista que te doy. Spoiler que dicen ahora los modernos. Catalanes no hay en Galicia. Entonces, si retiramos la valoración al euskera y decimos que se valora, que da puntos el conocer lenguas de otras comunidades autónomas, solo nos queda una. Ya. O sea que imagínate, yo uno de los primeros días de trabajo escuché a una compañera ya jubilada que viene de una aldea de cerca de Berín o por ahí, su familia. Dopazo se apellidan. Tampoco parece que sea un apellido que de muchos lugar a las dudas. Sí. Hablando por teléfono en galego, en el corazón de Euskadi, es decir, en un pueblo fronterizo con Guipúzcoa, que sería casi medio el centro geográfico de Euskadi, y rodeado por una zona totalmente vascófona, como es Marquina, como es la propia Eibar, que también tiene muchos gallegos. Me resultó curioso, dije. Porque creo que precisamente si antes hablábamos de que tradicionalmente estábamos muy escondidos, creo que ahora está surgiendo un poco un movimiento contrario. Y precisamente, yo esta frase la habrás escuchado 1000 veces, pero no hay nada más, no hay nada que fabrique más nacionalismos
que la idea contraria. Es decir, cuando tú estás poniendo la bandera de España y parece que te la están, como decía mi madre, refregando por la cara, pues sale el efecto contrario. Y sale el efecto contrario en este caso yo creo que de forma positiva. Quiero decir, es que tampoco se puede tener una visión unitaria de lo que es el Estado español, porque me parece un error de bulto. Yo siempre lo he dicho en el plano de si aquí lo que España tiene que representar son la imagen clásica que se daba sobre todo, supongo que como reminiscencia de la época franquista y todo esto, de toros y flamenco, estamos equivocando mucho el tiro porque en Galicia toros hubo y ya creo que han desaparecido y flamenco cero. Entonces, pensar que España es eso es un error. Y ya cuando empiezas a escuchar que si Madrid es España dentro de España y cosas de ese estilo, sale un efecto rebote que dices, vamos a ver, es que aquí da la sensación de que el Estado español es una zona céntrica en concreto y que lo demás no dejamos de ser una periferia, cuando lo bonito es precisamente que la variedad que hay en el Estado se pudiera ver y escuchar en cualquier zona del Estado. Ese complejo, los gallegos lo hemos tenido durante muchos años, pero bueno, tú me estás demostrando que ahora pues esto va cambiando. No era raro estar aquí en Galicia y escuchar a gente que viene pues de Cataluña, o incluso yo en zonas de la provincia de Zamora, que también hay mucho emigrante al País Vasco, escuchar a familias hablar entre ellos euskera, y a mí me parece fabuloso. Jamás de la vida me ha molestado que una familia esté hablando en su idioma al lado de en un restaurante. Y sé que hay gente que le molesta, y a mí me fascina eso porque digo, joder, vamos a ver, están en su núcleo, están en su mesa, están hablando entre ellos. ¿Qué quieres? Que por el mero hecho sí de que seas tan desconfiado y tan mala persona de pensar que están hablando mal de ti. Es que de verdad, la gente a veces tiene una forma muy retrógrada de ver a los demás. Hablad en cristiano. Sí. Es que me parece tremendo eso, pero bueno. Hay una mezcla que yo te diría que va desde el entorno de Ermua hacia el interior de Guipúzcoa, Zumárraga, Eibar, municipios en donde incluso en el sentido del voto se ve el mestizaje con lo español, ¿no? Son municipios, estos tres que he mencionado son municipios en donde históricamente gobierna, de los poquitos municipios en donde sigue gobernando el Partido Socialista después de años aquí en Euskadi, en donde hay un montón de parejas completamente mestizas, vamos a llamar, o mezcladas, que son autóctonos de esta zona con 8 apellidos vascos, como la película, casados con o casadas con autóctonos de Galicia con 8 apellidos galegos, ¿no? Y eso genera un producto muy peculiar, genera un cachorro, un hijo, una hija muy enraizado con las costumbres, con las tradiciones vascas, gallegas, con el sentimiento del norte, con el amor por la buena comida. Hay una cosa que a mí, en el año 2013, cuando yo conozco Galicia en persona, hasta el año 2013 yo no conocí Galicia en persona, en un viaje de vacaciones a Vilagarcía de Arousa, cuando yo todavía no sabía ni quién era Carmela García. Uh-huh. Y bueno, pues lo típico que aprovechas, y fuimos hasta Portugal, conocimos toda la zona del Miño, por supuesto todas las Rías Baixas, Santiago de Compostela. Es verdad que no subimos mucho más para allá, no llegamos hasta tu comarca, pero por ahí nos quedamos. Uh-huh. Y se me generó esto que ahora dicen que llaman el síndrome del impostor. Porque los vascos, todo el mundo sabe que aquí es donde mejor se come. Yo llegué a Galicia y dije, ¿cómo que donde mejor se come? ¿Esto qué es? Guillermo pidió, nada más que entramos por Lugo, que ni siquiera sé si es la ciudad en donde uno debe pedir pulpo a feira. Diría que no, es el principal sitio de Galicia para comerlo, pero desde que llegó, en el primer sitio que paramos en Lugo hasta que salimos,
no dejó de comer pulpo a feira, pero vamos, sin decirle tampoco que no a las cosas clásicas que un turista vasco va a comer cuando va a Galicia. Es que las comemos nosotros, Pedro, en eso no os acomplejéis, porque nosotros también estamos fascinados con nuestra propia gastronomía, o sea, que es que... Pero yo dije, mira, y esta es una charla que no tuve nunca con nuestro amigo, no me va a venir ahora el nombre, el que tiene el restaurante en Marín. Sí, Manuel Mendaña. Mendaña, nunca la tuve. Qué maravilla es la gastronomía gallega. Y tampoco quisiera caricaturizarla la con grelos, el pulpo a feira. No, para mí fue un descubrimiento los panes de 100 kilos que te cortaban en porciones en el mercado de abastos de Vilagarcía de Arousa. Una señora que no podía ser más gallega, que yo decía, ¿en qué horno metieron este pan? Por Dios. Pero sinceramente, y de verdad no es peloteo, dije... ¿Y si no fuéramos el mejor lugar para comer de todo el estado? ¿Y si a lo mejor simplemente hemos tenido buen marketing, no? Escuchaba esto de José Manuel Beiras de vivimos secuestrados o vivimos... ¿Y si no fuera? ¿Y si Galicia fuera un sitio en donde yo he visto delfines paseando por la línea de costa que puedes casi acariciarlos? He visto una naturaleza desatada... peces que se te aproximan cuando vas a bañarte. Yo eso, con todo lo que es la naturaleza y las playas de Euskadi, no lo he vivido aquí, fíjate. Yeah. El tema supongo que será también una cosa de precisamente de lo que comentábamos antes, y es de la... no querría decir industrialización, porque tampoco puedes decir que ya Galicia no esté industrializada, pero igual a lo mejor no al nivel de otras comunidades autónomas, con lo cual hay más territorio que igual todavía está sin ser agredido, ¿no? Se podría decir, y que puede la naturaleza un poquito seguir su curso. Cada vez queda menos, pero bueno, eso serían las ventajas. Eso lo escuché también de la zona de Sanabria, porque tú vas a Sanabria, no sé si has estado alguna vez en la zona del lago y de Puebla de Sanabria, y vas y la verdad es que parece que estás en cierta manera entrando en otro tiempo, pues a lo mejor lo que sería cualquier otra, y que se me entienda positivamente, no lo estoy diciendo como algo negativo ni peyorativo, pero a lo mejor como si hubieras vuelto a lo mejor a alguno de esos pueblos que tú dices de Euskadi, a lo mejor en los 70, 80, y te encuentras pues mucha zona verde, mucha zona virgen hasta cierto punto, pero precisamente porque tanto para lo positivo como para lo negativo se han quedado anquilosados, pues porque no ha habido progreso puesto mucho entre comillas. Entonces, claro, y sobre todo zonas que, como antes hablábamos de Galicia, que han tenido que salir, y hablabas de Ourense, ha pasado mucho en casi toda la provincia de Lugo, que ha sido gente que ha ido abandonando el rural, pues, o una de dos, o para ir a Euskadi, o para ir a la zona costera, como decías, de Galicia, o aquellas familias que tenían un hijo y le daban lo que podían para que pudieran estudiar, sacarse una oposición y marcharse pues a Santiago o a La Coruña, bueno, son las ciudades más grandes de Galicia. Se ha ido abandonando el rural de una manera que al final no ha habido ahí ningún avance para lo bueno y para lo malo. Y la naturaleza al final no deja de ser sabia y ocupa el espacio que en su momento tuvieron las personas ocupadas pues a través sobre todo de la agricultura y la ganadería. Una de las grandes hándicaps que han tenido los incendios que está habiendo, sobre todo pues lo que hubo este año, tanto en Ourense como en Zamora, León, son zonas rurales que antes estaban trabajadas, que antes tenían ganado, antes tenían gente que sembraba trigo, que sembraba cebada, que estaban trabajadas, que estaban cuidadas. Ahora todo es monte bajo o arboleda, no siempre de la mejor calidad para que fueran lo menos ignífugas posibles. Y son las ventajas y desventajas, Pedro. Yo espero que el mar no nos lo acabemos cargando, aunque al ritmo que vamos, eso de ver a los delfines... No sé, me da mucho miedo porque realmente estamos viendo un avance en los últimos años brutal y el cambio climático también.
Yo no sé en Euskadi, pero nosotros aquí hace 5 años, de 5 años hacia atrás, no de 5 años hacia aquí, no veíamos una medusa en las costas, ni una. Bueno. Hoy en día tenemos medusas en todas las playas. Una cosa que yo pensaba que era un mal endémico del Mediterráneo, que yo conocía y que muchos veranos íbamos y a lo mejor con todo el calor que hacía no te podías meter en el mar porque había muchas medusas, pues resulta que ahora también lo tenemos aquí. Y dices, lo tenemos. Aquí, sí. Aquí en Euskadi también. Está habiendo un problema ya, y es que hay una proliferación de ciertas criaturas que antes no proliferaban y ahora están proliferando. Para que después digan que no hay cambio climático, no, que va. Bueno, yo no he sido, la verdad, en la infancia sí, pero luego no he sido una persona que le haya gustado pisar la playa de manera cotidiana. Gustándome como me gusta, es verdad que no ha sido una manera de pasar los veranos, pero sí tengo la sensación, es más, me ocurrió en el 2013 cuando estuve en Galicia, que todo el mundo me decía... En esa playa, en esa playa es imposible meterte. Se referían a una playa, no sé si es del municipio de Ogrove, una playa que da al Atlántico como tantas playas, ¿no? Bueno, todas las playas de las Rías Baixas. Será Lanzada. La Lanzada, sí. Eso es imposible, ahí hace un frío terrible, tal y cual y pascual. Yo en aquella época tenía como pareja una persona que hacía por aquí todo el tema de los circuitos de aguas abiertas y tal, y soñando con la travesía, no sé si es entre Vigo y Las Cies o desde dónde se va a Las Cies. Bueno, puede ser desde Vigo o me estoy... Puede ser desde Vigo, creo que desde Cangas también se puede ir. Algo así como 10 kilómetros debía de ser, una travesía de las largas. Y una de las cosas de las que se hablaba era el frío. Y nosotros entramos y es verdad que vas allí en plan vasco y dices, pues oye, Pachi, tampoco está esto tan frío. Y me da la sensación de que la fama de los sitios viene de otros tiempos, que es que el agua ya no está tan fría, ¿no? Y tú ahora me dices que en el Atlántico, en el Cantábrico, el otro día hice hice una mención a esto y enseguida desde Nueva Gales del Sur tuvo que venir un gallego a decirme, oye tú, que las playas de Galicia que dan a la cornisa atlántica no son del Cantábrico. Digo, hombre, querido, claro, por supuesto. Pero el Cantábrico es un poco atlántico, no lo podemos negar. Compartimos mar. Sí, pero es verdad que el contraste de temperatura entre las playas del norte de Galicia con el de más a partir de La Coruña, Fisterra, toda esa zona hacia abajo, es diferente y la temperatura sí se nota. De hecho, siempre se dijo que las aguas de la costa de Lugo eran bastante más cálidas que las otras. Te puedo decir que a principios del mes de julio hablando con gente precisamente de la zona de Marín, y no fue precisamente con Mendaña, me contaban de que esos días estaba habiendo una temperatura de unos 22 grados en el agua, cosa que me parece fascinante y no muy positiva, también te digo. Pero bueno, oye, menos. Para los que estamos acostumbrados a que el agua esté más bien fresca, pues oye, decías tú, bueno, pues que de vez en cuando haga esta temperatura tampoco está tan mal, ¿no? Pero nada, eso fue una temporadilla porque después sí que hubo un cambio de vientos. Bueno, tú ya sabes cómo funciona esta historia. Y aquí cuando uno se va haciendo mayor empiezas a entender de que si el viento viene del nordeste, pues al final acaba por mover los fondos marinos. Bueno, te haces viejo para estas cosas también. Como el que se pone a mirar una obra, también empiezas a saber de meteorología y de los cambios de tiempo, sobre todo los huesos. Y sí se hablaba de eso, de que hubo un afloramiento del fondo marino y eso hizo que toda el agua caliente se marchara y se fue reemplazada por ese agua más fresca y pasó de estar a 20 y pico a ponerse a 14 grados. Entonces tú imagínate el contraste. De hecho se hizo muy viral gente que en redes sociales decía que claro, que vendíamos las playas de Galicia como si fueran las de
California o las de... Bueno, no California no tanto, pero bueno, tú ya sabes, de estos lugares más paradisíacos. Sí. Y nos ponían a parir, entre comillas, porque decían que es que el agua estaba muy fría. Y dices tú, joder, no hay nada más revitalizante que salir después de un baño de un agua bien fresquita, que sales, parece que... Sin duda. Sí, sales con fresquito, sí, pero sales nuevo, es que es otra cosa. Sin duda, es otra manera de disfrutar el mar, pero tampoco queremos... Te diría yo que tampoco tenemos que insistir, aunque haya muchas familias y muchas criaturas que viven luego el resto del año de hacer un buen agosto, de hacer un buen julio con el tema del turismo. Yo creo, igual en Galicia es verdad que por muchas cuestiones históricas, luego si quieres lo mencionamos, a lo mejor no se reindustrializó o no se modernizó tanto, o a lo mejor es la imagen equivocada que tengo yo desde aquí, a cambio de acabar, por ejemplo, con toda la industria de los astilleros y este tipo de cosas, y a lo mejor se necesita más. Pero yo te diría que en Euskadi no necesitamos a la gente que venga de otras partes volviéndose locos con nuestras playas porque son cálidas o porque son tal. Igual nos va sobrando un poco de gente, aunque yo creo, fíjate, cuando ve uno los mapas y las temperaturas y cómo son los veranos en España, ya Vizcaya no se libra de las olas de calor como antes. Es verdad que son más breves, es verdad que somos la puntita de la ola de calor cuando te la dibujan en el mapa, y eso hace que llegue más tarde la ola y se vaya antes, pero sigue pasando que, y esto sí lo tengo hablado con Carmela, que por ejemplo en Rías Baixas sigue siendo un lugar en donde es difícil pasar de los 30 grados. Luego cuando se pasa mal. Sí. Pero sigue siendo difícil y es de los lugares en donde al final va a haber gente con dinero que se monte un pazo para venir de vacaciones, porque igual no hay otro sitio en donde poder estar respirando aire puro sin tener que poner de por medio entre la naturaleza y nosotros el aire acondicionado, ¿no? Yo es que en ese aspecto, la verdad, yo creo que la democratización, y es algo positivo, ¿no?, de que todo el mundo pueda hoy en día viajar, ha traído consecuencias que no siempre son agradables. Yo, igual en el 2013, cuando tú venías, a lo mejor estoy siendo muy exagerado, Pedro, y quiero que la gente lo entienda sobre lo que quiero decir. En la zona de la costa norte de Lugo, cerca de la zona de Viveiro, de Ribadeo y toda esa zona, está la famosa playa de las Catedrales. Sí. Igual cuando tú viniste no eran tan populares como son hoy en día. Un recurso natural que está en la costa, que se veía o se iba a ver con curiosidad, en el verano se convierte en un, ¿cómo decirlo?, en un festival de locura en el que tienes que hasta coger número para poder bajar a la playa. Eso para los restaurantes o la hostelería puede ser maná, pero para el día a día de las personas que viven en esa zona tiene que ser un puñetero infierno. Porque la cantidad de gente que pueda acabar atrayendo un recurso como ese, además natural, porque si fuera a decir que es un monumento, pues que puedes regular de alguna manera, porque, bueno, y hay monumentos que ni se regulan, quiero decir, van metiendo gente hasta que eso peta, ¿no? Pero las redes sociales han traído una cosa muy negativa, y es el poner de moda algo y se acaba con todo, porque ahora no es raro empezar y ver que una foto en la que te dicen hemos encontrado esta charca en medio de un paseo, y de repente coge y todo el mundo va al mismo sitio. ¡Ras! Y basta que lo haga un influencer de estos para que todo el mundo se vaya al mismo sitio, con lo cual la paz y tranquilidad que podía haber en ciertas zonas se ha acabado. Y muchas veces no deja tampoco mucho beneficio a nivel económico ni nada por el estilo, porque es que además la gente, yo creo que en ese aspecto sí que, por un lado, a lo mejor si comes fuera un día o lo haces lo que quieras, pero cada vez yo creo que se viaja más gastando menos. Entonces, bueno, la verdad es que esto está cuando se habla de agendas 2030 y cosas de este estilo, y se habla de la sostenibilidad, es una verdad como un templo. Hay que hacer esto sostenible, porque es que si no, nos lo vamos a cargar todo. Todo es susceptible de agotarse. Entonces, de eso la gente tiene que empezar a ser consciente, porque es que si no, esto no va a acabar bien.
La famosa gentrificación, ¿no? De la que tanto se ha hablado. Yo recuerdo que hacía un podcast hace pues ya bastante más de 10 años con un buen amigo de Madrid, arquitecto, y entonces a mí me fascinó descubrir de su boca esa palabra, ¿no? La gentrificación. Luego la hemos leído y la hemos oído hasta la saciedad. Qué increíble que... puede ser políticamente incorrecto, perdóname, que el más tonto del pueblo pueda conseguir viralizar una visita a una playa o a un lugar concreto con un vídeo de 20 segundos en la red social más tonta del mundo, la que quieras, elige cualquiera porque le va bien ese apelativo. Y yo añoro, y a lo mejor sí te voy a dar la razón que nos estamos haciendo mayores, aquellos listados de las mejores playas de España que sacaba El País semanal a comienzos de verano y que a lo mejor te permitían descubrir una playa en un periódico que tenía en aquel momento una enorme tirada y seguramente incluso, pues no sé, de más de 1 millón de personas leyendo aquella revista el fin de semana, pero aquello no se viralizaba. Tú te quedabas con el concepto de esta playa hay que visitar si alguna vez voy a no sé dónde, y lo guardabas o lo acumulabas o hacías un recorte. Ahora es la necesidad de no perderte nada, porque además en esa misma red social el más tonto o la más tonta del pueblo del año siguiente viralizará otro sitio. Si ya no visitaste el del año anterior, vas perdiéndote cosas. Sí. Entonces, ¿qué es de tu vida? ¿Qué te vas a quedar para leer libros? Sí, o sea, para cosas aburridas como esa, no parece, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que el problema a veces que lo es por una cuestión ya de espacio, de que haya cierto territorio que a nosotros en Galicia nos pasa. Quiero decir, ahora se están haciendo pues lo que hablamos, pues llega un tonto, una tonta que tiene, bueno, pues esa repercusión suficiente como para poner de moda algo, y a lo mejor te pone de moda un pueblo que no está preparado para recibir esa avalancha de gente, porque no lo está. Hay pocos lugares que puedan recibir en Galicia esa afluencia, pues por ejemplo, como Sanxenxo, Portonovo, toda esa zona do Grove que me estabas diciendo tú. Sanxenxo. Sanxenxo, que te diría. Genjo, ni Genjo, no, eso nada. Genjo no, sería en todo caso Ginés. Hay gente Ginés dentro del cinturón de la M30 que a eso le llama Sanjenjo y así. Y hay una calle mates. en Madrid que se llama Sanjenjo. ¿Qué hay? Pero no es Sanjenjo, es Sanxenxo. Y si no, San Ginés. Anda, mira. Es que Xenxo en gallego es Ginés. Pero bueno. Eso te pasa por leer libros, que luego aprendes cosas. Sí, es no se lo puede. Que tiene, es luego hablaremos de los libros, a ver si tenemos tiempo. Pero es lo que hablamos, que creo que el problema es esa poca capacidad de absorción por parte de ciertas zonas para recibir esa afluencia de gente, y después mucha gente que se cree que porque ha salido en una red social un sitio, pues yo puedo llegar y, como decimos en Galicia, chegar en cher, es decir, llegar y avasallar con todo. Y sin un ápice de respeto ni por la gente ni por los lugares. Hay veces que ves los coches amontonados unos encima de otros, la típica imagen del, como le dicen aquí a mucha gente, los fodechinchos, con el tema de aparcar en las zonas portuarias, con lo que tiene la subida y las bajadas de las mareas, que aparcan los coches, porque dice, pues porque aquí hay espacio y aquí hay una rampa súper chula y lo voy a dejar. Y después el coche lo tienes inundado hasta la mitad de la carrocería. Que no me da pena ninguna, también te lo digo, O sea, bien empleado está. Y de hecho tenían que multar más los ayuntamientos, porque yo creo que para eso sí que debería haber capacidad, más que nada por una cuestión de que se vaya la gente tomando en serio un poco a los lugares que vaya visitando. Es decir, no puedes tragar con todo, porque es que si no es un avasallamiento continuo. Yo antes te hablaba, bueno, lo habías mencionado tú primero, pero luego me venía a mí por otra historia. Te hablaba de la sensación, solo una sensación, puro desconocimiento, cuñadeo, llámale como quieras, de que quizás cuando
los gobiernos de González, entre comillas, modernizan España acabando con toda la industria o con una buena parte de la industria, tanto militar como civil, de construcción de barcos. En Euskadi hubo una batalla campal por los derechos de los trabajadores, pero también por el futuro de un país. Terminan consiguiendo aquellos trabajadores expulsados en una edad ya bastante avanzada de las empresas de la construcción náutica, acaban con unas condiciones de jubilación muy razonables, y el país, hablo de Euskadi, termina transformándose, nos guste más o menos, a un país con más tecnología, con más innovación y también, por qué no decirlo, con un cierto turismo que a lo mejor está por encima de la media del turismo que visita en general España. Siempre he tenido la sensación, y si me equivoco, por favor, sácame de mi error, porque no quisiera yo faltar el respeto al pueblo gallego, de que quizás Galicia en determinados momentos, y hago alguna pequeña excepción, me parece que hubo zonas, comarcas concretas, otras no tanto, que se alzaron cuando el Prestige, pero me da la sensación de que históricamente no se ha vivido en Cataluña una lucha tan fuerte como la que, por ejemplo, pudimos vivir aquí en Euskadi contra esa reconversión, ¿no? de la industria de la construcción de barcos. Te diría que la comarca o la zona de Ferrol sí luchó. Sí. Lo que puedo decirte es que no sé si consiguieron todo lo que se debería ver, ¿sabes? Porque era una zona que sí vivía fundamentalmente de eso, de los astilleros y estas empresas que pueden estar vinculadas después a toda la empresa o el empresariado auxiliar, ¿no? De ese tipo de economía. Pero tengo la sensación a veces de que cierto es que aunque los propios sindicatos, diferentes fuerzas políticas, trabajadores, lucharan por los suyos, y hay una parte de la sociedad que se acomoda o que se deja llevar, si no toda la sociedad rema a favor, la lucha de unos pocos no acaba por ser infructuosa. Quiero decir que al final, como toda la sociedad no acaba respaldando a los 4 o 5, entre comillas, que se ponen a pelear, poca solución tiene. Ferrol lo pasó muy mal durante muchos años. Creo que la cosa va un poquillo mejorando, también puede ser porque, aparte de todos esos trabajadores que estaban vinculados a los astilleros, pues por fuerza supongo que se irían acomodando. Siguen construyéndose barcos en Ferrol, pero el peso de la economía supongo que será mucho, mucho menor. Puede ser un poco por lo que te decía antes. Quiero decir, al final no deja de ser un poco, ¿cómo decirte? Nunca hubo en Galicia una burguesía que reivindicase la identidad. El gallego estaba visto como el ignorante, como el bruto, como el salvaje. Y los señoritos y los que tenían comercios potentes en grandes ciudades o capitales de la comunidad hablaban todos castellano. Y eso es un problema, porque al final acabas por avergonzarte de algo que no deberías, pero durante muchos años sucedió. Y recuperar eso va a costar mucho trabajo. Creo que hay cambio de tendencia, pero aún habiendo un cambio de tendencia, nunca, como hasta ahora, las cifras de, por ejemplo, juventud, y estoy hablando de adolescentes y posadolescentes, digamos jóvenes adultos y niños, fue tan baja hablando gallego. Nunca. Y eso es un problema. A pesar de que yo creo que gente de mi edad, que sí es verdad que sufrió, entre comillas, esa invasión del castellano en escuelas, incluso en las familias, ¿por qué no decirlo? O sea, no nos podemos engañar de que hay veces que hay una cultura que provoca que a lo mejor los padres entre ellos hablan en gallego y después al niño le hablan en castellano. Y de verdad, te lo decía antes, y a mí me daba hace poco, hace un año y pico estuve en Vitoria,
Y a mí me daba gusto ver cómo los dos papás le estaban hablando a un niño de 2 o 3 años en euskera. Y eso en Galicia es muy difícil, que se empieza a ver más, ¿eh? Te lo vuelvo a repetir, yo creo que hay ahora más conciencia de eso. Y creo que gente de mi edad o un poquito antes o un poquito después es como que está sacando un poco ese espíritu. ¿Qué pasa? Que como lo que venga detrás no lo vea de la misma manera, tiene poca solución, porque todo dependerá un poco de la economía, de la forma de salir adelante en la vida, de la necesidad que se tenga de utilizar o no utilizar en gallego. Yo siempre lo digo que muchas veces, porque hay veces que esas discusiones las hemos tenido en casa, en familia y tal, con respecto al uso o no uso del gallego según qué circunstancias, y el idioma condiciona mucho la forma de ver la vida. Y se lo digo muchas veces a mis hijas, tenéis que aprender a hablar en gallego porque os va a ayudar a comprender mejor el entorno. A pesar de que os fijéis mucho, a pesar de que os integréis perfectamente, si pensáis también en gallego, ayuda mucho a comprender lo que te rodea. Una de las cosas que yo hice cuando dejé de grabar retrato sonoro en castellano fue que me estaba dando cuenta que las conversaciones con mucha gente que era de aquí de Galicia perdía autenticidad porque eran galegofalantes. Claro. Y si les obligaba a hablar en castellano, les estaba haciendo perder identidad y naturalidad. Entonces, a partir de cierto momento he decidido que el que quiera expresarse en gallego lo va a hacer en gallego y el que quiera hacerlo en castellano, pues lo hace en castellano y ya está, que no somos talibanes en ese aspecto. Quiero decir, hay que ser flexible. Porque al final el idioma construye, no debe ser un elemento de enfrentamiento ni de tensión, o por lo menos yo lo veo así. Y hay una ventaja, además, en el gallego, igual que la hay en el catalán, y es que la lengua mayoritaria, la lengua dominante en nuestro país, una lengua que a nadie le engañen, por favor, que no os engañen, os hablo desde Euskadi, que nadie os engañe. El castellano no está en riesgo en ninguna parte de España y diría más, en ninguna parte del mundo. Una lengua tan maravillosa, una lengua con tantos hablantes, no tiene riesgos. Hay que cuidarla, hay que protegerla, por supuesto. Hay que evitar muchas veces también que el tonto del pueblo de la red social no sea capaz de buscar una palabra en castellano para designar un término que seguro que la hay. Sí. Yo también lo hago. Siempre la hay, Pedro. Siempre la hay. Yo se lo demuestro muchas veces porque veo a mis hijas muchas veces utilizando ciertos términos que le digo, ¿por qué no dices esto en vez de decir eso? Ah, pues porque se está diciendo ahora, porque es la moda. Y es la moda, pero es que me parece una moda que viene a invadir y a pervertir. Cuidado, que yo no soy tampoco de los puristas porque los idiomas tienen que evolucionar, está claro. Sin duda. Sin duda. Pero con esto del bro y en plan, y dices tú, pero ¿por qué metes un en plan ahí? No, mira, en el bro estaba yo ahora pensando, porque te iba a decir que me está congratulando ver cómo la llegada cada vez mayor de chavales de América Latina y de Centro y Suramérica sobre todo, que vienen a completar familias que ya migraron, normalmente madres que ya migraron en la década pasada, están trayendo más la costumbre del hermano, que es una traducción literal. Evidentemente sigue siendo un origen, un anglicismo, pero prefiero un anglicismo traducido que un anglicismo sin traducir. Entonces estamos pasando, yo lo veo en los chavales del fútbol, del equipo, que están en primer año de juvenil. Estamos hablando de chavales que van a cumplir los 16 el año que viene. Están pasando del bro al hermano. Y digo, mira, me gusta la palabra hermano, porque además siempre hablamos al principio, Guille y yo, de que el equipo tiene que formar una familia y que como la familia vaya adelante y se sientan como hermanos en el campo, al final eso funciona. Y cuando les escucho, hermano, ¿qué tal? Hermano, no sé qué, vacilándose, digo, bueno, dimos un paso adelante. El bro se está quedando un poco fuera. Sí, puedes considerar una evolución, porque es verdad que tampoco podemos pretender
que a lo mejor los de nuestra época pues éramos más de tío, colega. Vale, pues se acepta que haya cierta evolución, que no pueden estar hablando como se hace a veces la broma, ¿no? De que la gente sigue utilizando el mola cantidubi, ¿no? O historietas de este estilo que en tiempo se utilizaba y lo ves con perspectiva. No lo digas, que al final vamos a terminar revelando demasiado de nuestra edad. Pero bueno, nos entendemos. Yo creo que la mayoría de la gente que como nos diría escucha... el humorista que el que hace la sección esta que me sale tanto en YouTube del Franco Tirarrock en Rock FM, no recuerdo su nombre, literal. Ya, es que es así. Sí. Mira, de lo que te hablaba antes, del asunto de cómo vi yo la postura de Galicia. Estos días va a pasar la vuelta por Galicia. Ya viste lo que pasó ayer aquí en Bilbao. Sí. Los medios más prosionistas como el mayoritario, el Correo, lo que sería la Voz de Galicia y Entre Vosotros, hablaban hoy de una cosa bochornosa y violenta y tal. La única violencia que hubo ayer fue intentar que una calle se cerrara. Nadie tiró una piedra a nadie tiró nada, nadie hizo nada más que intentar cerrar la Gran Vía de Bilbao para que no se pudiera disputar un sprint, que sí, es una pena. Hay un montón de gente que vive de la industria del ciclismo, de la publicidad. Yo tengo en mi entorno personas que directamente tienen a su hijo a punto de pasar a profesional, han tenido hermanos en el Euskaltel Euskadi que ahora están en la Fundación Euskadi. Ermua es un pueblo que ha tenido como 7 u 8 ciclistas profesionales para ser un pueblo de 16.000 habitantes, un campeón del mundo, Igor Astarloa. Quiero decir, nadie nos puede dar más lecciones de amor al ciclismo, pero sí. Ayer había, y yo cuando llegué a mi pueblo casi lloro de emoción, me emociona recordarlo. Aproveché para lavar el coche y casi me tengo que meter ahí en un supermercado porque estaba pasando la vuelta, y además dieron 2 vueltas por Galdacao porque suben un puerto antes de entrar en Bilbao. Todas las rotondas estaban llenas de banderas palestinas, y finalmente ya igual si sigues un poco la actualidad lo viste, ayer no se pudo celebrar un final de etapa con sprint de estos épicos como suele haber en la Gran Vía. No, porque se rechazó la presencia de un equipo financiado y con el nombre de Israel en medio de un genocidio contra el pueblo palestino, desgraciadamente promovido en nombre del pueblo de Israel, que sería un pueblo que debería o un país que debería de tener en su conciencia lo que ellos mismos sufrieron hace décadas, ¿no? ¿Tú crees que en esas 3 etapas que va a haber en Galicia, que además financia en parte la Xunta, el recorrido de la vuelta, vamos a ver ese mismo nivel de compromiso de llegar a hacer imposible que una etapa acabe? Sinceramente, creo que, como decía el koala en la canción de Opa, voy a hacer un corral, y que la gente me perdone la referencia, que es súper cutre. Grandísimo disco, grandísimo disco. Pero tengo la manera y tengo las intenciones. El domingo empiezo a ver si tengo cojones. Quiero decir, aquí va a haber gente que seguro que va a tener la intención de hacerlo. Convocatorias hay, me consta. Claro, pero creo que no va a ser lo suficientemente mayoritario como para que se pueda conseguir lo mismo que en Euskadi. Por desgracia, tengo la impresión de que será así. Que vaya a haber la intención, sí. Que hay gente dispuesta a asumir esa responsabilidad, porque para mí no es un boicot, digamos, pernicioso porque busque realmente un perjuicio. No, lo que se está tratando es de visibilizar una situación que es dramática y que ya hay que dejarse de historias, de decir, es que hay que separar el deporte de... No, eso no es política, eso son derechos humanos, que se dejen de historias y de tonterías, porque desde el primer momento en el que 2 o 3 grandes empresas, 2 o 3 grandes medios de comunicación y 2 o 3 grandes gobiernos, o por lo menos de los reconocidos como demócratas y tal, se plantaran, ese problema se acababa. Pero como no hay nadie que le esté poniendo la intención seria, que lo tiene que hacer grupos de personas, pues al final, pues sí, se ve como mucho ruido, pero no hay
No hay una decisión así. Entonces, claro, en Galicia va a haber gente que lo va a querer hacer, va a haber gente dispuesta, pero va a ser minoritario igual. No tienen el mismo éxito o no van a tener la misma repercusión. Ojalá nos equivoquemos, pero sabes también que pienso que a lo mejor, yo que soy un fanático de León de Aranoa, del cineasta, me queda una cierta construcción intelectual de lo que es la lucha gallega que a lo mejor es injusta y que nace posiblemente de que apenas una cuarta parte de los personajes de Los lunes al sol, es decir, Santa, el personaje de, ¿cómo se llama este hombre? De Bardem, es como el único, es el protagonista sin duda de la peli, pero es el único al que yo le veo orgulloso, desesperanzado, pero al mismo tiempo rechazando la caridad, siendo una persona como tremendamente digna frente al robo de su puesto de trabajo por parte además de un gobierno que en aquel momento se consideraba que era un gobierno progresista, ¿no? Están los otros tres personajes principales, José, Amador, Lino, con posturas como distintas, ¿no? Y mira que me parece que es José el personaje de ¿cómo se llama este actor gallego que me encanta? Luis Tosar. Luis Tosar, ¿no? Luis Tosar hoy creo que no podría hacer el personaje de José, aunque es tan buen actor que él podría hacer de lo que quisiera, ¿no? Sí. Pero el otro día precisamente le veía a Luis Tosar en un vídeo de estos de pidiendo apoyo, solidaridad y donaciones a la flotilla que iba hacia Gaza, ¿no? Me da la sensación de que quizás esa especie de resignación, de que cuela la situación que nos han hecho vivir, de perder nuestro empleo, que era un empleo histórico de nuestro país, de nuestras familias, pues ya por la responsabilidad familiar y por una serie de cosas, pues más bien se ve como afectado, le entra una depresión. Amador, yo todavía lo estoy viendo con aquel traje que le quedaba tremendamente mal, buscando empleo, pasándolo fatal. No sé si ahora estoy equivocándome de personajes, pero bueno, daría igual. El único al que yo le veo con ese afán, que lo veo como dispuesto a quemar la factoría cerrada, es a Santa, ¿no? Y dices, esto es verdad. Tú me decías antes, ¿no? En el entorno de Ferrol hubo luchas muy grandes. Sí, pero también te digo que eso fue años 70, 80. Ya. Ahora te hago una pregunta a la inversa, Pedro. ¿Tú crees que hoy en cualquier zona de España se conseguiría una lucha del calibre de lo que me estabas hablando tú de cierta época en Euskadi o en esos 70, 80 que te digo de Ferrol o en otras situaciones que se han vivido? Bueno, es verdad que en Cádiz, por ejemplo, sí se ha visto, ¿no? Un poquito ese espíritu, ¿no? Un poco. Pero creo que en general la sociedad está bastante adormecida en cuanto a la Porque hemos comprado narrativas, hemos comprado, a veces por culpa también de los protagonistas, pero hemos comprado la narrativa de que los sindicatos no nos defienden. Sí, totalmente. Que esa es una narrativa clave para el pensamiento conservador y para el capitalismo, ¿no? Sí, los comegambas y todo este tipo de cosas que han hecho muchísimo. Entonces, sin organización, es verdad que hay movimientos, es verdad que, mira, eso en parte tiene un poco que ver con lo de Cádiz, que incluso movimientos alternativos a los sindicatos tradicionales han sacado adelante luchas, huelgas y con cierto éxito. Pero yo creo que en general en el mundo, vamos a dejar fuera Alemania, que tiene un fenómeno muy peculiar con el asunto de los sindicatos, en donde prácticamente no hay ningún trabajador. Desde luego en sectores como el metal no hay nadie que esté trabajando que no esté sindicado, ¿no? Sí. Pero aquí de alguna manera se ha terminado por aceptar la figura del liberado sindical que no va al trabajo, que no hace nada por sus compañeros, que vive del cuento. Y esa narrativa, como tantas otras que nos han colado, es fundamental para desactivar las herramientas que los trabajadores tenemos para luchar por nuestros derechos. Y te voy a decir una cosa, sin hacer ni mucho menos apología de nada, que la gente no entienda mal, pero es como que parece que todas las protestas
siempre tienen que ser de buen rollo, de feeling. Y me estoy refiriendo cuando hay cosas realmente importantes y trascendentes en la vida de cada uno. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando veo que tú tienes que defender tu puesto de trabajo porque de eso depende tu subsistencia y la de tu familia, el reivindicar un poco un punto de violencia, las revoluciones siempre se han hecho así, a lo largo de la historia de la humanidad. No la estoy reivindicando ni nadie que me lo entienda mal, pero yo creo que hay que entenderla como un punto de decir, es que si lo único que hago es sentarme en plan pacifista, ojalá, ¿sabes?, se fuera uno reivindicando solo con paz en el mundo, ¿sabes? Y tal, pero está más que claro que cuando hay cierto fregadito, cierto movimiento, es cuando las cosas por lo menos obligan después a dialogar. O sea, el diálogo es lo que va a solucionar los problemas. Y de un diálogo siempre sale una parte que teóricamente quiere prevalecer sobre la otra, y si se hace un buen diálogo al final no gana ninguno. No ganan todo, por lo menos lo que querrían sacar, ¿no? Cada parte. Pero está claro que al final, como no te reivindiques ni le pongas un poco de pie en pared, pocas veces por, digamos, hacer una presión blanda han salido cosas beneficiosas para la gente, porque también en eso han intentado afear ciertas actitudes que, si no fuera por ese equilibrio de poder en el que están por un lado los grandes empresarios y por otro el trabajador más humilde, siempre tiene las de perder el trabajador. Porque es que no tienen quien le proteja más allá de un Estado. Si el Estado está bien y es un Estado de bienestar bien construido, sí, siempre está el Estado, pero estamos yendo hacia un camino donde parece que todos los beneficios sociales que puedes recibir son, ¿cómo decirlo?, puesto, bueno, este discurso de que hablábamos antes, ¿no? De, pues que ahora hablan de, pues, de un sindicalista como un come gambas. Una pensión, un subsidio de desempleo, de protección social o lo que sea, son paguitas. Vamos hacia un camino en el que parece que no podemos recibir nada porque todo es dádivas, ¿no? Es como si te estuvieran haciendo un favor grande. Y yo soy de los primeros que digo, ojo con tener una sociedad muy desequilibrada, porque los que primero pueden salir perdiendo son los que más tienen. Porque puede haber una revolución chunga, muy chunga. Y los primeros que pueden sentirse en peligro son los que mejor viven. Claro. Porque no hay nada peor que una persona con hambre. Y hablo de hambre real, no de que hoy no me han dado. Mira, el mismo periódico que titulaba ayer que la protesta era violenta y que había sido bochornoso el final de la vuelta ayer en Bilbao, ocultando todo lo demás, y es que había triunfado la protesta y la vuelta tuvo que hincar el hocico y no acabar, ¿vale? La vuelta pasa varias veces. Es una etapa, no sé si la etapa de ayer era exactamente así, pero yo la vi pasar por mi pueblo y después volví a escuchar los helicópteros, con lo cual creo que pasó varias veces por mi pueblo. Suele ser subir el Alto del Vivero, lo que en Galicia llamaríais Viveiro, y bajar a Bilbao y entrar por la Gran Vía, volver hacia Galdacao para subir el Vivero y ya a la segunda o a la tercera hacer el sprint. Cuando uno organiza una vuelta ciclista, en teoría debe entender que debe velar por la seguridad de los ciclistas. No es el público el que vela por la seguridad de los ciclistas, ni los conductores. Si a los conductores no nos dicen que no podemos entrar en ese cruce, podemos ponernos a conducir contra los ciclistas que vienen. Es la organización. ¿Qué dice hoy a esta hora de la tarde que tú y yo estamos grabando este podcast el jueves? El periódico más leído de este país, propiedad de Vocento, un periódico que fundamentalmente ha sido propiedad de familias de Neguri históricamente, de la burguesía más millonaria de Vizcaya, lo cual no impide que sea el periódico más leído de Vizcaya y uno de los más leídos de España. Las instituciones vascas
arremeten contra los intolerantes que se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi. Aburto, que es el alcalde del PNV, remarca que le da vergüenza ajena, y aquí ya entramos en una cosa que parecía olvidada, pero no, y todo es ETA. Que le da vergüenza ajena la actitud de Otegi y arremete contra Bildu, a quien pide que condene, palabra fetiche, la actitud de quienes pusieron en riesgo la vida de los ciclistas. En Euskadi, y especialmente en el mundo abertzale, hay un conocimiento absoluto del ciclismo. Verás banderas de Euskadi en el Tourmalet, verás banderas de Euskadi en cualquier etapa del Tour y en etapas de la Vuelta a España. Se sabe lo que es el riesgo de los ciclistas porque aquí el 70% de los tíos salen en bici los sábados o los domingos. Sí. Eres tú el que tiene que darse cuenta que en ese punto de la Gran Vía bilbaína, que conozco perfectamente, no se va a poder volver a pasar. Y eres tú el que tiene que decidir cortar la etapa. Pero no, como decía el otro, el show debe continuar. Y al final no le quedó más remedio que cortar el final de etapa porque indudablemente hubiera sido peligrosísimo lanzar por allí un sprint final. En lugar de hablar, bueno, claro, eso si leemos el correo, si nos vamos al diario.es de Euskadi, varios detenidos en la masiva protesta contra Israel en la vuelta que ha obligado a adelantar el final de la etapa en Bilbao. Aquí no hay opinión, aquí hay una información literal. Ya. Hubo varios detenidos. Lees el correo y en portada, sin diferenciarlo de la opinión, ayer hablaban de bochorno y hoy vuelven nuevamente a hablar de intolerantes. No, ¿cómo intolerantes? No. Es que hay cosas que se pueden tolerar. Sí, pero yo lo que me gustaría saber es que de aquí a unos años en los que ya se pueda hacer una recopilación de todo lo que está pasando en esta época en concreto y lo que está pasando con Israel y Gaza, es si se sabrá realmente qué es todo lo que hay detrás. Porque es que de verdad, o sea, esto no es una cuestión de conspiraciones ni nada por el estilo, es una cuestión de decencia. Y aquí está claro que hay mucho interés oculto que estaría bien saber a qué se debe y qué poder puede tener Israel, cosa que realmente dudo. Quiero decir que seguramente si el poder de Israel puede estar con la influencia que puede hacer países como Estados Unidos por detrás. Yo es que no me puedo creer lo que está pasando. Y sobre todo cuando de forma muy reciente, y eso lo han aludido muchos periodistas y la opinión pública se pregunta, es cómo pudo ser que cuando fue lo de Rusia se entendía que había que sancionarlos por lo que habían hecho de invasión de Ucrania y habían hecho, cortaron vías de financiación, comercio, prohibición de participación de equipos en diferentes competiciones de diferentes deportes. A la hora de decidir ahora, en este caso con Israel, la cosa no es tan taxativa ni tan radical. Y dices, ¿qué hay detrás exactamente para que esto no tenga el mismo nivel de respuesta? No está tan detrás, Fidel. No hay más que hacer una búsqueda en Internet de los vínculos del grupo Vocento con el dinero de Israel. No hay más que buscarlo. Pues el dinero de Israel llega lejos y no es un dinero del pueblo de Israel, es un dinero fundamentalmente del sionismo. Sin ir más lejos, el empresario canadiense sionista, que es el propietario del equipo Israel, sí, no sé qué team. Sí. Pero bueno, en el caso concreto de Vocento dices, ¿cómo puede ser que titulen de una manera tan descarada cuando todo el mundo ha visto los vídeos? Yo entiendo que en las grandes vueltas y los grandes acontecimientos deportivos evitan mostrar protestas, se limitan, ¿no? Cuando salta alguien al campo de fútbol, enseguida vemos planos cortos del palco, planos cortos de los banquillos, y los mismos presentadores te dicen, bueno, ahora mismo acaba de saltar una persona al campo de fútbol y por el protocolo UEFA no se muestran imágenes, ¿no? Para evitar que eso se convierta en algo rentable para quien hace la protesta. Pero vamos,
que no se quería hacer daño a ningún ciclista y que de lo que se trataba era de esto. ¿Por qué estoy hablando yo de esto con un gallego? No lo sé, bueno, no lo termino de saber. Porque estamos los dos aquí cómodos. Lo único que yo veo que es que estamos viviendo en tiempos muy complicados y que antes yo creo que la mayoría de los medios siempre intentaba mantener una distancia con las noticias y eso se ha perdido totalmente. A la hora de lo que me estás contando tú de lo que está haciendo el grupo Correo, el grupo Vocento y tal, al final estamos viviendo épocas en las que antes por lo menos intentaban disimular con respecto a la distancia, con una posición ideológica, con una posición política, con una posición pues incluso de interés propio, ¿no? Digamos que se intentaba disimular de una manera que hoy ni lo intentan y yo creo que no lo necesitan, porque está todo tan radicalizado, todo tan polarizado que al final yo siempre digo que yo puedo discutir con gente de diferente ideología siempre que la gente que discute conmigo está dispuesta a discutir amigablemente y exponiendo cada uno sus razones y tal. El problema es que cuando te encuentras de frente con una radicalidad absoluta en la que te digo lo que pienso, pero no quiero escuchar lo que me vas a decir tú a mí, porque yo mi idea ya la tengo tomada y de ahí no te vas a bajar. Ahí hay poco que discutir ni nada que razonar. Quiero decir, al final acabas por también, igual caemos todos un poco en eso, de tomar una postura también radical, pues porque yo creo que siempre el punto intermedio sería el correcto. Supongo que eso es muy gallego, pero es que es verdad. Al final lo que se trata es de limar un poco las aristas que puedan tener todas las situaciones. Y yo creo que en eso sí que los gallegos hemos sido siempre muy de eso, pues intentar habéis navegar. Resultando tener más seni que los catalanes. Yo creo que forma parte de nuestra personalidad. Lo que pasa es que, claro, cuando ya las cosas están tomando un cariz en el que estás en un lado, estás en el otro, y ninguno de los dos quiere buscar un entendimiento en el punto intermedio, pues no te queda más remedio que tomar postura. Y volviendo a la conversación y al motivo por el que me cuentas todo lo de la Vuelta Ciclista, es que en el tema de Gaza e Israel no hay punto intermedio. No debe haber un punto intermedio. No, ¿por qué no hablamos de política? Hablamos de derechos humanos. Exactamente. Y eso es lo que hay gente que todavía no entiende o no quiere entender más bien. Yo siempre termino recomendando los mismos básicos. No sé si usted como bibliotecario... No sé qué tipo de bibliotecario serías, no sé cómo denominarte. ¿Recomendarías a Paco Roca? Entiendo que sí, conociéndote seguro que sí. Sí. No recuerdo el título de este libro de Paco Roca, pero hay un libro en el que se ve a los republicanos españoles huyendo por Cataluña, por la frontera con Francia, siendo recibidos por unos gendarmes con una pinta de fascistas que no podían con ella. Lo que viene a sugerir una realidad que cuando raspas un poquito en la historia de Europa, no en las opiniones políticas, ni en que uno sea más rojo, más azul o más verde, sino en la historia, en lo que los historiadores solventes nos cuentan de Europa, teníamos, como he venido repitiendo estos días, hablando con diferentes personas, teníamos a una familia real británica que era esencialmente de origen alemán y simpatizante con los nazis, un primer ministro británico al que lo que Hitler estaba haciendo se la traía bastante floja, unos Estados Unidos que después reinterpretaron la historia como hacen siempre los ganadores, haciendo sus películas y contándonos cómo lucharon en la vieja Europa contra el fascismo, cuando en realidad ellos nunca tuvieron en consideración entrar en aquella guerra contra Hitler hasta que les atacaron los japoneses en Pearl Harbor, y una Francia que básicamente, a pesar de que se nos hable de Gaulle y de toda la Resistance y toda esta historia, era fundamentalmente y mayoritariamente colaboracionista como régimen de Vichy con la Alemania nazi. La Alemania nazi se estaba haciendo con Checoslovaquia, se estaba haciendo con Polonia, y el único que realmente tuvo claro desde el principio lo que había que hacer resultó ser uno que era tan malo como él, que después gobernó con el nombre de Stalin, ya gobernaba con el nombre de Stalin, que le plantó cara
y que desde el principio tuvo claro que frente al fascismo no se podía dar un paso atrás. Europa no solo, y Estados Unidos no solamente dudaron, sino que al final esa duda permitió que se llevara a cabo la limpieza, el genocidio contra el pueblo judío. De ahí nace, creo yo, por parte sobre todo de las potencias coloniales de Oriente Próximo, una especie de mala conciencia de deuda, y entonces pues se plantean sacar de allí a casi 1,5 millones de palestinos, desplazarlos y abrir espacio para que los israelíes, que llevaban años poniendo bombas contra los palestinos para conseguir territorio en Oriente Próximo, cedieran y les dejaran ese territorio. No se lo dejaron y al final se desplazó a los palestinos para que lo tuvieran, y luego ya se completó toda la película en los años 60 y 70 con las diferentes guerras en que Israel fue expandiéndose y yendo en contra de todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Esto que estamos viviendo, que nos parece separado de todo aquello, cuando se estudie este tiempo que nos ha tocado vivir en términos de siglos, siglo XX, siglo XXI, se explicará en la historia a las criaturas, espero que ocurra, como un único proceso que comienza en el año 48 y que termina con el exterminio del pueblo palestino en los años 20 del siglo XXI. Y mientras tanto, ¿qué hace la sociedad, esa sociedad de la que tú hablabas, esa burguesía que tiene mucho que perder? Pues lo que hace es decirnos que es más importante que la vuelta pueda acabar en Bilbao y ver una cosa gloriosa, porque al fin y al cabo eso trae mucho a la economía de Bilbao, y que los otros son unos violentos y que los otros son unos proterroristas. Se detiene a Paul Laverty, el guionista principal de Ken Loach, porque lleva en una protesta en Gran Bretaña, en Edimburgo, en Escocia, una camiseta que dice algo así, a ver si la leo, Palestine Action, algo así como acción contra el genocidio en Palestina. Se le relaciona con una organización que se llama Acción Palestina porque incluye esas dos palabras en su camiseta, una organización que no ha llevado a cabo ningún acto terrorista ni nada por el estilo, pero a la que el gobierno británico ha decidido calificar como organización terrorista. Y ahí tienes a un intelectual detenido por terrorismo, por llevar una camiseta que pone genocidio en Palestina, tiempo de pasar a la acción. Yo no sé cómo se pronuncia esto bien en inglés. Genocide in Palestine, time to take action. Yeah. Pues se están recortando nuestras libertades sin que lleguen a gobernar los fascistas. Están avanzando otra vez. Y yo me pregunto, si llegaron tarde en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, ¿no será que ahora nuevamente vamos a llegar tarde? Bueno, ya hemos llegado tarde. Qué tontería estoy diciendo. Ya es tarde. Ya murieron, no sé, 30, 40, 50, 60.000 palestinos. Hoy un dato que leí que me parece ya alucinante es que dice, me parece que del orden de 21.000 niños van a sufrir una discapacidad sobreviviendo a esto, pero ya van a tener una discapacidad de por vida por culpa de los bombardeos y de toda esta historia. Eso es que es dramático, es que es alucinante. Y hay unas cosas que son de las que, bueno, y si quieres ya también vamos dejando el tema porque igual estamos... cuando se comentaba por parte de Trump y de toda esta gente el incorporar la Franja de Gaza como un destino futurible, como turístico, parque temático casi. Yo hay una de las cosas que decía, estamos viendo en directo cómo vamos a ver terrorismo futuro y seremos tan buenistas que intentaremos no justificar o decir que la violencia nunca es un arma que hay que utilizar. Pero es que ¿esto va a ayudar a que el día de mañana esa zona esté estabilizada? No, esto va a ser más carne en el asador del futuro.
porque de aquí no puede salir nada bueno en 2 o 3 generaciones mínimo, porque ya ves, lo estás contando tú, de dónde viene, dónde estamos, hacia dónde vamos no va a ser mejor. No es fácil, no. Mira, una persona a la que he admirado yo políticamente bastante, como Josep Borrell, muchas veces, no siempre he estado de acuerdo con él, cuando era el alto representante de la Unión Europea para los asuntos internacionales, algo así como el ministro de Exteriores de la Unión Europea, lo dejó bien claro: no va a haber paz duradera que no pase por el asunto de los 2 estados. Pero bueno, en fin, yo no te traje aquí para hablar de Palestina, pero al final se nos ha ido el tema. Está bien, eso es de lo que hay que hablar. No te he dado pie al principio a que tú te presentaras. Yo no sé si... Bueno, yo creo que una gran parte de la audiencia de Bala Extra sabe quién es Fidel Mouzo. Para mí siempre Fideliño, a veces lo has usado más, a veces pensé que retirabas un poco tu confianza en esa manera de denominarte, y yo soy muy respetuoso con cómo quieren las personas ser llamadas, pero es verdad que un poco en mi interior siempre serás Fideliño. Has mencionado uno de tus podcasts, no es el único. Yo no he terminado de mencionar lo muchísimo que me influiste a la hora de empezar a hacer mis propios podcasts, ¿no? Aquellas acotaciones que tú a veces hacías, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba aquel podcast que yo escuchaba con tanta pasión, en el que tú hacías como un paréntesis y no sé si con otro tono o con algún otro filtro de voz dabas una explicación sobre algo que acababas de decir. Sí, eran en la primera época de Retrato Sonoro con las notas al pie. Exacto, era en el propio Retrato Sonoro, cierto. Aquello a mí me influyó mucho y me dio como una manera de narrar que, bueno, yo no tengo ese acento con tanto encanto como tú tienes. No es ningún mérito por mi parte. Bueno, has hecho muchas cosas, porque tú hablas, pero este señor aquí donde ustedes le escuchan ha ido buscando los resquicios de la realidad que nos permiten justamente practicar lo que has venido diciendo. No me refiero a la parte de la violencia aceptable, sino sobre que la hay, y estoy de acuerdo contigo, y esto puede ser un poco llamativo, pero sí, habiendo vivido lo que hemos vivido aquí, y también depende de cómo se ejerza esa violencia, no es lo mismo en un momento dado hacer arder un coche, aunque sea una barbaridad lo que estoy diciendo, por eso. Evidentemente ir contra una persona. Claro, efectivamente, yo no estoy, ni mucho menos estoy diciendo que haya que andar pegando tiros ni nada por el estilo. No, ni bombas ni nada por el estilo. Simplemente hay un elemento de presión social que hay que hacer. Pues pues es verdad que ¿qué fue? En Portugal, ¿no? Con la revolución de los claveles. Meter un clavel en un fusil del ejército, pues es muy bonito. Pero si todas las veces vas a meter el clavel en el fusil, algún fusil va a disparar. Entonces tiene que haber un equilibrio de alguna manera. O sea, no estoy haciendo apología de la violencia como tal. Simplemente un pelín de presión, pero nada más. No quiero yo justificar... Bueno, y entender que las cosas a veces tienen un origen aunque no nos gusten. Claro. Yo lo decía por toda... Lo que considero, fíjate, que tendría el nivel casi de un trabajo universitario, de una especie de doctorando. Cuando te metiste, has mencionado varias veces, y con esto acabo, porque te dije que te iba a robar 1 hora y ya llevamos un buen rato. No te preocupes. Cuando te metiste a bajar hasta la Puebla de Sanabria y toda esa comarca y a descubrir en la frontera con Castilla, en esa Zamora tan olvidada y tan increíble, tan rica, tan rebelde, hay que decir también, al menos Zamora capital, ¿no? Tan rebelde en medio de ese color azul que tiñe toda Castilla y León, a descubrir que el gallego puede ir más allá de las fronteras, tornarse en un idioma que no se sabe si es gallego, si es una manera de mezclar el castellano con el gallego, y hablar con personas fronterizas, ¿no? Que tiene Guillermo, se trajo de vacaciones, no sé quién le regaló o cómo fue el asunto, un libro sobre las fronteras y sobre curiosidades de las fronteras, que algunas veces yo las traje a mis podcasts porque son también una pasión del director del diario.es aquí en Euskadi, el asunto de las fronteras.
Debo decirte que me encantó especialmente esa parte en la que tú buscas personajes fronterizos, personajes que no deberían de hablar gallego porque no son gallegos, no tienen partida de nacimiento gallega, ni nacieron en la comunidad gallega y sin embargo falan galego, ¿no? Sí. Esas cosas hablas con ellos y te dicen que realmente no hablan gallego. Lo que pasa es que, vamos, todo el mundo sí tiene que encasillar. Los valencianos también dicen que no hablan catalán. Y ahora me acabo de meter también en otro charco gordo. No, pero es cierto que hay algo de eso. Quiero decir, hay muchas veces que incluso el localismo llevado al extremo pues te hace decir ciertas cosas que yo respeto. Quiero decir, si al final tú consideras que lo que hablas no es gallego, pues vale, pues si es lo que has hablado toda tu vida y tú consideras que eso no es gallego, pues es cierto que en ciertas matices, en ciertas palabras, en cierta forma de expresarte, no es un gallego normativizado, lo que propondrían las academias de la lengua de cada una de las zonas. Pero si yo voy hablando mi idioma habitual, que puede ser el gallego, y lo hablo contigo y tú te sigues expresando en tu idioma no siendo gallego y nos entendemos perfectamente y no se pierde nada de la conversación, yo qué quieres que te diga, blanco y en botella. Pero bueno, me parece estupendo que cada uno considere lo que quiera. Yo te propongo nuevos destinos. Te propongo nuevos destinos porque además intuyo que podrías entenderte con ellos y que seguramente dirían lo mismo que te dijeron los zamoranos que tienen esa lengua tan local pero tan gallega, ¿no? Yo te diría que te fueras a Olivenza, que te fueras a Táliga, en Badajoz, sí. que te fueras al Valle de Jálama, a San Martín de Trevijo, a Eljas, a Valverde del Fresno, donde hablan una cosa que llaman fala. Sí. ¿No? La fala. Bueno, en la zona esa de Sanabria, de hecho, hay un estudio publicado que se llama Fala en San Ciprián de Ermessende, que supongo que irá la cosa por ahí. Estamos hablando de provincia de Zamora, no estamos hablando de Extremadura. Seguramente tiene muchísimo que ver. Por lo mismo, por lo que uno llega a Bayona, no la Bayona de tu país, sino la Bayona de mi país, la Bayona de Euskal Herria, la del País Vasco francés, y te encuentras que pone école, o como se pronuncia en francés, escuela, y Castola, y ¿cómo lo ponen? En catalán. Tú lo lees y dices, eso es catalán. Y luego te pones a buscar en los libros y empezamos a hablar de las lenguas del Pirineo. Y cuando te pones a hablar de las lenguas del Pirineo, por supuesto va a salir el aranés, que además tiene su referencia jurídica en el Estatuto de Cataluña, en el Estatut, pero te das cuenta de que hay un hablar romance también, una lengua de origen latino, que se parece mucho al catalán pero que no es catalán y que llega a hablarse en la zona del País Vasco francés, junto con el euskera y con el francés. Y yo veo esas cosas y es como, no voy a decir la parte, como lo diría groseramente fuera de micrófono, pero es como que me alegro. Me alegro de una manera, es decir, me produce euforia. Sí. Normal. Porque digo, qué maravilla, cuánta mezcla, cuánta riqueza y también, por otra parte, miedo, ¿no? Cuánto hay que proteger para que estas cosas tan minoritarias no se pierdan, esta riqueza no se pierda, ¿no? Es que es verdad y sobre todo es cierto que muchas veces lo que comentabas tú de la zona de Extremadura, ¿no? Que tienen eso que conservan como a fala, obviamente la influencia de Portugal tiene que pesar muchísimo en esa evolución, pero obviamente las lenguas evolucionan a su manera en zonas y al final pues coinciden de alguna manera, pues una especie de gallego en un territorio tan ajeno como podría ser Extremadura con relación geográfica, pero vamos, que es que al final somos todos latinos mal hablados, menos en Euskadi, claro, que Euskadi ya es mundo aparte, ¿no? Pero somos herederos o hijos todos del latín. Es mundo aparte, pero a la hora de llamarme a mí Pedro en euskera, yo prefiero el pello latino antes que el quepa del quefas que aparece en la Biblia,
que es griego, ¿no? Ya. Quiero decir que es verdad que el euskera es que sí una lengua preindoeuropea, no es una lengua romance, pero aquí está, sobreviviendo en un pequeño país entre dos lenguas enormes, sobre todo una de las dos, que es el castellano. El francés no es pequeña, pero tiene una talla distinta que el castellano, y ahí está sobreviviendo. Y me hace mucha gracia que al final se hable de portugués oliventino para hablar de Olivenza, o portugués rayano también, además de fala, que digo yo, no lo he leído nunca, que eso de rayano me suena a que será el portugués que se habla en la raya con Portugal, que eso sí es una cosa que forma parte más del habla castellana cuando se habla de la raya de Portugal, una raya que pasa casi por el centro de Badajoz capital, por otra parte, ¿no? Ya. Yo hay veces que en eso sí que ves incluso evoluciones en los apellidos y cosas que muchas veces pues te das cuenta de que hay una evolución con respecto a apellidos que pueden coincidir tanto de la forma escrita como de la forma pronunciada y todo de una manera bastante clara, pero que la evolución para llegar a ese apellido no ha tenido que ser siempre que todo el mundo haya salido de la misma zona, de la misma manera, porque siempre los apellidos como que están muy vinculados a lo local, ¿no? Es decir, un apellido como que está vinculado a un territorio y tiene que ser. Y hay veces que no, hay veces que puedes llegar al mismo apellido haciendo procedencias diferentes. Es bastante curioso, pero es verdad que lo que me decías con respecto a esa época en la que hablaba con personajes fronterizos, reconozco que me lo pasaba pipa porque en el fondo tenía la sensación de estar viviendo o intentando vivir mentalmente o a través de las conversaciones una vida que no he tenido ni que remotamente se parece o se ha parecido en ningún momento a lo que tanto yo como mi familia la familia que me precede, la familia que me ha traído hasta aquí, hayan vivido. Y hay que reconocer que los modos de vida son muy diferentes estando en el mismo territorio, en este caso del Estado español. Entonces al final dices, joder, la verdad es que es un privilegio poder disfrutar de estas situaciones y de estas conversaciones, que es lo que yo es con lo que me quedaré para el resto. Espero que la gente que me escuche siempre lo aprecie también. Pero yo siempre digo que cuando grabo estas conversaciones con gente, no las grabo con ánimo de que las escuche mucha gente, sino que queden ahí y que en el futuro el que pueda acceder a ellas porque siguen ahí, pues que se den cuenta de que si ha desaparecido, sepan que ha existido gente, porque es lo que más me importa, esas personas han existido, y que vean pues esas maneras de ver la vida, porque para lo bueno y para lo malo, porque también tiene sus defectos, que tampoco lo voy a pintar todo de forma muy bucólica y muy bonita, que tienen sus peculiaridades y sus cosas que a veces puedas estar más o menos de acuerdo, pero bueno, al final son maneras de ver la vida y vivirla. Yo me acuerdo mucho de un episodio y ya te dejo, acabamos. Me acuerdo mucho de un episodio que grabaste sobre las loberas, sobre esas trampas para lobos, ¿no? Que vistas desde hoy, desde nuestro mundo urbanita, parece como una crueldad. Pobres lobos, fíjate, Félix Rodríguez de la Fuente nos hizo amigos de los lobos, pero los lobos no eran ni son amigos de los ganaderos. Yo tengo una amiga leonesa, compañera de trabajo leonesa de la zona de Jiménez, que también ha sufrido, por desgracia, muchísimo. Jiménez de Jamuz, también, un nombre cristiano de toda la vida, como se puede pensar, ¿no? De esta cultura cristiana en la que vivimos y siempre hemos sido cristianos todos. Jiménez de Jamuz al lado de La Bañeza, al lado de La Bañeza, pueblo que seguramente conoces o habrás pasado por él. Sí. Me hablaba de las loberas y de pronto me encuentro a mi querido Fidel hablando con gente de las loberas y le dije, oye, tienes que escuchar esto, por favor. Y lo escuchó y me dijo, tal cual, es tal cual, qué maravilla, ¿este quién es? Pues es un buen amigo y es un mejor podcaster todavía. Y hay cosas que quedaron en mí, como diríais vosotros, con ese pasado así como lejano, quedaron en mí para siempre, Fidel, de todo lo que te escuché. Esa parte de etnografía me alucina, porque es verdad que son restos que quedan ahí de un modo de vida que veía al lobo como un enemigo.
Lo que sí que hay veces que puedo llegar a criticar es que todavía hay gente que lo vea como en esa época. Y no estamos en esa misma época, ni tenemos el conocimiento para entender los ecosistemas y todo como para pensar que el lobo es un enemigo o por ejemplo, que el lobo mata por placer, que eso se lo he escuchado precisamente en esa zona mucha gente. Y creo que es un error muy cultural en el aspecto de que es algo que está como muy asumido y muy interiorizado. Y por mucho que tú quieras hacerles ver que no es así, sin ser yo una persona que haya vivido esa realidad, después cuando preguntas, oye, ¿cuándo ha sido la última vez que un lobo ha atacado a una persona? Y nadie te sabe contestar. Entonces es para que veas tú esa sensación del lobo como enemigo, pero al mismo tiempo nadie conserva el recuerdo de un ataque de un lobo a una persona. Obviamente al ganado sí, pero al ganado es un problema de subsistencia. El lobo no mata por placer, por matar. El lobo mata porque cree que va a poder recopilar toda la carne que está dejando ahí y mata varias presas para poder llevárselas después. Pero claro, si después llega un mastín o llega un humano, sale pitando y claro, todo eso se queda ahí. Y el que lo ve dice, ostras, ¿pero por qué ha matado a tantos si a lo mejor con uno ya apañaba? Pues no, porque seguramente en su mente diga, yo tengo que intentar recolectar lo máximo posible para poder mantenerme más tiempo. Eso yo creo que cualquier persona lo haría. Cuando los humanos éramos cazadores-recolectores lo hacíamos así. O sea que, en fin. Pues sí. Quienes no te conocieran de antes, que puede ser que alguien no te conociera de antes, te puedes seguir encontrando en Limiar, que ahora lo estás grabando semanalmente, si no me recuerdo mal. Casi. Como siempre digo, Limiar es un podcast infrecuente. Ahora infrecuente, mismo sí, esto lo dices siempre. Puede ser que ahora esté grabando muchísimo y de repente desaparezca durante 4 meses. Eso, ahora mismo la verdad es que estoy teniendo una muy buena racha y es verdad que estoy reduciendo un poquito las conversaciones, que yo ya sabes que las disfruto un montón, pero bueno, también es porque me permite que cada vez que me apetece pues trabajo el episodio y lo hago, y sobre todo porque me expongo yo sobre mi manera de pensar la vida y sobre recuerdos y sobre nostalgias, que habrá quien diga que soy un ñoño, pero me da igual. Yo lo dejo ahí, el que quiera lo escuche y el que no, pues eso. ¿Alguna otra referencia que quieras dar para que la gente te encuentre? Últimamente con Semental Chihuahua, que es, digamos, mi placer culpable, porque realmente no se parece en nada al podcasting que normalmente he hecho de forma tradicional, pero... Te diré que gusta, me consta, porque hay mucha gente que me es el que más repercusión tiene. O sea, de todo el podcasting que hago es el que más oyentes tiene. Pero reconozco... A mí no me disgusta, pero yo sigo muy, muy, muy ligado a aquel fideliño en aquel momento para mí. No es incompatible, Pedro. No es incompatible, claro que no, ni mucho menos, claro. ¿No? Pero te sigo encontrando como... Bueno, es también un poco como yo me apego al pasado y a la juventud, ¿no? Pero es normal. Yo te descubrí igual hace ya 15 años, entonces, por lo menos 12. Entonces, y te descubrí con aquel podcasting que tanto tuvo que ver al principio con mi manera de entender y que tanto me ayudó a mí a saber cómo quería contar lo que yo quería contar, ¿no? Entonces es verdad que lo sigo encontrando en Limiar, que repaso de vez en cuando. Si ves alguna estadística por ahí rara que dices... ¿Quién escuchó ahora un episodio de Lobos de hace...? Porque en aquella época, además, yo creo que tuviste también una especie de sequía muy, muy fructífera. Es decir, no grababas porque tenías que grabar. No. Y alguna vez yo tenía conversación contigo porque echaba en falta el podcast y tú me decías, es que estoy detrás de una conversación... Sí. Y de pronto me aparecía esta conversación en el norte de Zamora, ¿no? A las orillas de Sanabria. Y decía, claro, bueno, si es que si me vas a dar esto, yo te espero lo que haga falta. Claro. Y es una cosa que, por ejemplo, este agosto pues me ha acompañado semanalmente prácticamente en Limiar, ¿no? Claro. Y fue que me dije, nunca le había invitado a este hombre... Y este hombre, yo tengo que hablar con él. Hace mucho que no hablamos. Yo creo que sí que grabamos una vez juntos en... No sé si en GoTalks. Sí. Sí, eso seguro. Sí. Y no me acuerdo si en alguna otra ocasión.
No te he invitado yo. Tendré que invitarte a limiar para que si quizás ahora sí, este tipo de... yo creo que quizás sí, a lo mejor en sus comienzos. Fíjate lo que te digo, no lo sé, no lo recuerdo. No recuerdo. Pero bueno, en fin. Nos hacemos mayores, contar. Pedro, y la memoria ya nos va haciendo cuando tú quieras. Pasadas. Cuando tú quieras, tú sabes que estás invitado aquí. Yo te llamaré, porque yo aquí, la gente que pasa los viernes, es verdad que alguna se me va descolgando porque yo no llamo, no, pero siempre digo lo mismo, por favor llamadme, que es que ya es mucha gente, claro. Y soy muy, muy desorganizado. Yo soy todo lo contrario que Emilio, yo soy muy desorganizado en esta parte, ¿eh? Luego ya en el curro pues ya tengo mis métodos, pero bueno. Te volveré a llamar, por supuesto, porque además aquí Galicia empieza a ser un poco presencia infinita. Bueno. Aunque sea de gallegos, que hacen de gallegos y se van lejos, muy lejos. Bueno, tú si algún día te da el arrebato de venirte por aquí, ya sabes a quién has de llamar. Y no a los cazafantasmas. Yo tengo que volver a Galicia, tengo que visitar a Mendaña y comer en su casa sin ninguna duda, porque yo quiero probar ese restaurante. Claro. Y desde luego tengo mucha gente por ver. Sí. Estuvimos a punto de conocernos en un momento muy duro para mí, en el que me desencanté de una serie de organizaciones del podcasting que ahora no viene a cuento, y en el que me metí también en muchos fregados justamente por defender, que no necesitaba defensa ninguna, a un amigo común que también es de verbo fácil y se había metido en un pequeño lío por bocas, pero que creo que luego recibí una respuesta que no merecía. En fin. Y luego no pudo ser, no pude acudir a aquel encuentro conventual. Bueno. Querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Sé que estás ahí pendiente, que tienes que salir para el aeropuerto. Tengo y me da mucha pena porque estaba súper cómodo, pero es que al por final Dios, las obligaciones... Llevamos 1 hora y media larga, ya falaremos más adelante. Anuncia que en cualquier momento vendrás a limiar y continuaremos la conversación donde la dejamos hoy. Pues esa es una buena fórmula, para que la gente venga acá a escuchar la primera parte y para que los de aquí sepan que en algún momento podrán ir ahí a la segunda. Claro que sí. Un abrazo grande, Fidel. Gracias a ti, Pedro, por invitar. Venga. Y a toda la audiencia, que mira, se me estaba olvidando, a ti que nos has estado escuchando, pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada de Telegram. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.